Bien, vamos a otro tema que tiene que ver con esto que mencionaba recién Marcela Campagnoli, que es la cuestión polémica de la compra del gel íntimo por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es un tema complejo en más de un sentido. Es un tema complejo en más de un sentido. Primero porque, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la salud sexual es un tema en el cual el Estado tiene que tener un predicamento. Eso está claro. ¿En qué contexto y de qué manera? Por ejemplo, si me dijeran que la inversión se hizo en comprar DIU, o que la inversión se hace en tener una buena política de carácter educativo, que cuando hablamos de sexualidad involucre a los varones, ¿no? Porque la mayor parte de la idea de la educación sexual es darle recursos a las pibas para que no queden embarazadas. Me parece que a los varones hay que involucrarlos de una vez por todas, ¿no? Bueno, para hablar de esto está en línea Walter Guedin. Walter, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Cuénteme, ¿cuál es su lectura al respecto de esta decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires en relación a esta compra que ha desatado una tormenta política y hoy hay un comunicado de organizaciones Sí, que respaldan la política del gobierno? mira, desde el punto de vista médico, sexológico, lo importante y es fundamental es el profiláctico, ¿sí? Por lo tanto, todas las medidas que tiendan a el uso y la distribución de profilácticos me parece que es la primera medida que hay que implementar y bueno, y focalizar la atención en este punto. El lubricante es un agregado. eh, si existe una lubricación natural, por ejemplo, en un contacto por vía vaginal, la vagina tiene su propia lubricación, ¿sí? Por lo Mm. tanto, el uso en este caso del gel lubricante, no tendría por qué ser si hay un encuentro sexual que permita, ¿no? Por el tipo de práctica y por el tiempo que puede tener una pareja para tener ese encuentro, que permita que ambos miembros de esa pareja puedan tener una buena excitación, un buen contacto y un buen contacto con tiempo, y eso permite la lubricación. Por lo tanto, si es un contacto así apurado, obviamente que no va a dar lugar a que la lubricación natural aparezca. Por lo tanto, ahí me parece, sí, el uso de un lubricante es válido, pero tampoco hay que promover las relaciones así express o las relaciones rápidas, sino promover también una educación sexual, de que el contacto sea realmente un contacto de índole sexual o sexo afectivo, pero que tenga que sea un encuentro más pleno, ¿no? Que no solamente sea un sexo genital. Pero bueno, sabemos que eso ocurre con frecuencia, que el sexo es más rápido, ¿no? Sobre todo en jóvenes. Y bueno, entonces ahí el caso del lubricante podría entrar como un coadyuvante o como una ayuda al profiláctico. Después, para el sexo anal, obviamente que ahí sí se necesita un lubricante porque no tiene una luz natural el recto ano. Ahora, desde mi mirada, el reparto de geles debe ir acompañado también de esto que te digo, de Mm. promover un comportamiento sexual responsable y un comportamiento sexual que sea lo más pleno posible para que las parejas puedan sentir que ese encuentro, aunque sea un encuentro único, sea lo más pleno posible y no que tuvieron un rapidito nada más que no dejó más que una vivencia de placer instantánea y después nada más. Bueno, pero el tema más allá del monto de dinero destinado, que ayer vi algunos Sí, números que hablan, que dicen que bueno, se podrían haber comprado resonadores que hacen falta en los hospitales, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. tiene también una cuestión, yo diría, en la impronta de presentación, ya desde el nombre, haceme tuyo, ¿no? Sí, Digamos, me parece que está todo desenfocado esto, si esto es política de salud. claro. Ya desde el nombre, sí, yo desacuerdo también con ese nombre, con esa que se use esa promoción hacia Haceme Tuyo, ¿no? Me parece que todo debe acompañarse con información y no solamente distribuir
geles o profilácticos. Hay muchos jóvenes que no saben colocarse el profiláctico. Sí, sí. Yo lo veo en la consulta, ¿sí? Jóvenes que consultan por cuestiones sexológicas porque recién están comenzando con los primeros encuentros sexuales, con mucho temor también, porque uno piensa por las redes y toda esta distribución del sexo que hacen los medios y las aplicaciones, que pareciera que todo es fácil, ¿no? Que todo es accesible. Y sin embargo nos encontramos con muchas dificultades en jóvenes y también en adultos, por supuesto. Pero los jóvenes que recién empiezan están con mucho temor y jóvenes que no tienen conocimiento de medidas de prevención y conocimientos prácticos como colocarse un profiláctico, por ejemplo. Claro, sí, obviamente. Pero a ver, hay una... no, en esto, Walter, vos sabrás más que yo. Hay una teoría que veo que pasa de generación en generación. La generación de mis viejos creíamos que nosotros éramos los vivos sexuales del planeta y que las pibas eran todas fáciles y que todo era distinto. Claro, exacto. Yo veo que ahora como adultos, muchos de mis contemporáneos repiten las mismas cosas de sus hijos. Y a mí me parece que estamos prisioneros de los mismos miedos, los mismos traumas y los mismos problemas. Lo mismo, exactamente. Sí. Bueno, los mismos miedos. Ahí en las relaciones, ¿viste? Ahí está la verdad, que no es la de lo que se expone, ¿no? En la verdad que todavía hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia, mucho mito, mucha creencia incorporada, naturalizada, que ha pasado de generación en generación. Sí, claro. Y sobre eso hay que apuntar. Bien. Sobre eso. El haceme tuyo debe ir acompañado con haceme tuyo de conocimiento, porque claro. A partir de ahí yo puedo tener una sexualidad responsable. Bien. No sé si ya estás o estás viniendo, pero sos el guionista de la obra de teatro La Última Bonaparte. Exacto, ese es mi ribete artístico. Ajá. Contanos un poco, ¿qué es? Mira, La Última Bonaparte es la historia de nieta de Napoleón, ajá, una mujer de la aristocracia, por supuesto, casada con un príncipe, pero desde muy jovencita empieza a interesarse por la sexualidad femenina y también por su propia experiencia sexual. Ella sufría de anorgasmia, por lo tanto intentó toda su vida saber el origen de la anorgasmia y eso la sacó de su medio aristocrático y se puso a investigar. Hizo realmente trabajos muy interesantes de sexualidad femenina. Ella misma se operó en esa época, estamos hablando de 1920, 1930, se operó 2 veces sus genitales para poder acceder al orgasmo, cosa que no pudo. Luego fue discípula de Freud, fue la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Francesa, y esta historia de Marie Bonaparte se cruza con la de Silvia Pérez, que es la actriz. Ajá. Y entonces, ¿por qué ¿por qué se cruza? Que el director de un documental le propone a Silvia Pérez hacer de Marie Bonaparte. Ajá. Y va cruzando su vida como ella, Silvia, una sex symbol, ¿no? De la década del 80, del 90, le interesa hacer este personaje justamente que muestra la dificultad sexual, ¿no? Y la dificultad que ella tenía con su cuerpo. Y así se van entrelazando las dos vidas, la vida de Marie Bonaparte y la vida de Silvia, que va a ser la actriz que va a interpretar a Marie Bonaparte. Ajá. De eso se trata la obra. Qué interesante perspectiva. Es una obra que, bueno, la dirige Dennis Smith, y vamos a estar a partir de hoy a las 21 en el Auditorium, en el Teatro Auditorium. Bueno, que tengan, gente hay, que tengan mucha suerte y haya interés. Walter, gracias por tu tiempo y la ilustración sobre estos temas, es muy amable. No, por favor, gracias, buenos días. Gracias. Bueno, Walter Guedín es psiquiatra, sexólogo, estamos hablando de esto, ¿no? Ayer vi, algunos medios se pusieron a hacer números, me pareció interesante el escenario, al respecto de la cuestión de qué podría hacerse con ese dinero, con esos 500 millones de pesos. Por otro lado, hay una mirada sobre el contratista, ¿no? Que acá, como bien me dice Juan, bueno, esto se habló mucho ayer a la tarde, seguramente hoy a la mañana también,
quienes, digamos, son los proveedores, han ganado varias licitaciones en provincia, en algunas ciudades gobernadas por el kirchnerismo. Y además es una cooperativa que recibió un subsidio no retornable de 50 millones de pesos por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Cooperativismo.